Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver los tipos de tinta que tenemos en serigrafía. En el mercado hay una gran variedad de tintas, lo cual nos va a permitir estampar sobre un gran número de materiales. La mayoría de las tintas las podemos comprar directamente en colores preparados y en algunos casos podemos comprar también las bases, que suelen ser incoloras o un blanco rebajado, un blanco traslúcido, a las cuales se les pueden agregar pigmentos que son concentrados de color. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder crear nuestros propios colores. Existen además tintas con acabados o efectos especiales. En su mayoría suelen ser para estampado textil, que es una gama muy amplia dentro de la serigrafía, y vamos a encontrar eh, purpurinas, tintas perladas o fluo, efectos relieve o gamuzado, en fin, tenemos una gran variedad de tintas especiales y terminaciones, con lo cual vamos a poder ofrecer una gama muy amplia de productos y elementos que nos puedan diferenciar del resto. Las tintas las podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos por un lado las tintas de uso general, que suelen ser tintas al solvente y nos van a permitir estampar sobre la gran mayoría de materiales, como por ejemplo papel, cartón, madera, varios metales, plásticos. Y por otro lado tenemos el grupo de tintas textiles. Las tintas textiles pueden ser al agua o al solvente y también se caracterizan por venir en colores preparados o sus bases más los pigmentos. Hoy vamos a ver el primer grupo, que sería el de las tintas para usos generales. Dentro de estas tintas tenemos dos que son las más utilizadas por los serigrafistas, que son las tintas vinílicas y las acrílicas. Ambas tintas tienen características muy similares. Secan por evaporación del solvente y se pueden utilizar con yablones desde 60 hilos hasta 190 en algunos casos para detalles muy finos. Son las tintas más utilizadas porque son las que se pueden estampar sobre la mayor variedad de elementos. En el caso de las vinílicas podemos utilizarlas en papel, cartón, madera, metal, PVC. Es una tinta de secado rápido, eh, por eso es muy práctica. En 15-20 minutos la tinta seca, dependiendo obviamente de la temperatura ambiente, que es lo que va a ayudar al secado. Y podemos diluirlas con diluyente vinílico o retardador. Y para la limpieza también tenemos un producto, vamos a encontrar un producto específico que es el limpiador vinílico. En el caso de las tintas acrílicas, el secado es más lento, se produce en 30 minutos el secado al tacto para poder aplicar una segunda capa si estuviéramos trabajando con más de un color, y el secado total suele producirse a las 2 horas. La particularidad de esta tinta es que es muy resistente a la luz solar y a la intemperie, entonces vamos a encontrarla mucho en carteles, en señales. Además es una tinta que se puede utilizar sobre la mayoría de los plásticos, se puede imprimir sobre PVC, acrílico, eh, polietileno, ABS, en fin, en la gran mayoría de los plásticos, y eso sería uno de los elementos que la diferencia con respecto a las tintas vinílicas. Para la dilución de esta tinta podemos utilizar retardador o reductor de viscosidad, y para la limpieza, con diluyente de limpieza podemos limpiar tanto el yablón como todas las herramientas de trabajo. Como dije en un principio, estas son las dos tintas más utilizadas por su versatilidad y también
por el costo que es relativamente menor a los otros tipos de tintas que ya son para usos más específicos. Otro tipo de tinta que vamos a encontrar, ya de un costo un poco más elevado, son las tintas epóxicas. En este caso, la particularidad de la tinta epóxica es que es una tinta de dos componentes, es decir, tenemos la base de tinta y un catalizador, y el secado de la tinta se va a producir a través de la reacción química que produce el catalizador en la tinta. Es una tinta de acabado muy brillante y duradero. Se puede imprimir sobre polipropileno, acrílico, poliéster, sobre papel, cartón, metales. O sea, tiene una gran versatilidad, eh, tal como la tinta vinílica, solo que la diferencia está en el acabado que tiene, que es mucho más duro y brillante. La tinta vinílica es una tinta con mayor elasticidad. Las consideraciones con respecto a esta tinta es que no se diluye, se trabaja directamente como viene, y sí tenemos que tener muy en cuenta el tiempo de trabajo, ya que una vez que nosotros le mezclamos el catalizador, va a comenzar la reacción química. Entonces vamos a tener un tiempo limitado de trabajo de 2 a 4 horas dependiendo la temperatura ambiente. Por eso es muy importante preparar la cantidad lo más justa posible que vayamos a necesitar, y una vez terminado el trabajo tenemos que limpiar inmediatamente todas las herramientas y principalmente el shablón, porque si se seca la tinta en la tela del shablón vamos a necesitar productos químicos bastante fuertes para poder limpiarlo. Si bien el secado al tacto de esta tinta se produce de 2 a 4 horas, el curado total va a ocurrir en aproximadamente unos 7 días, así que es bueno tener en cuenta estos datos, más que nada porque si tenemos que cumplir con plazos de entrega para un cliente, eh, más allá de todo el trabajo previo que lleva el, el armado del shablón, el emulsionado y el revelado, una vez impreso tenemos que tener en cuenta los tiempos de secado, no solo de esta tinta, sino de todas las tintas en general. Otro tipo de tinta que vamos a encontrar es la tinta nitro o nitrocelulósica. Se trata de una tinta que está formulada de la misma manera que la pintura de los autos, lo cual nos va a dar una gran versatilidad porque se puede aplicar sobre muchos tipos de materiales. También es de secado rápido y tiene un aspecto brillante. Podemos imprimir sobre papel, madera, cartón, metales, algunos plásticos. Seca al tacto en aproximadamente 15 minutos. Podemos aplicar una segunda capa si trabajáramos con más de un color a los 30 minutos. Y el secado total suele ser en 24 horas. Es una tinta que se puede diluir con diluyente lento o con retardador, y la limpieza del shablón se recomienda usar diluyente de limpieza. Otra tinta que es para uso específico es la tinta PP o para polipropileno. Se trata de una tinta con base al solvente, que es de secado rápido y también tiene un aspecto brillante. Es una tinta formulada especialmente para imprimir sobre polipropileno, acrílico y alto impacto. En el caso de querer imprimir sobre polipropileno no tratado, esto es una diferencia importante. Tenemos dos tipos de polipropileno, el tratado y el no tratado. El tratado es un polipropileno que recibe un tratamiento, el cual va a tener una superficie exterior con mordiente que nos va a permitir imprimir. En cambio, si tenemos polipropileno no tratado, vamos a poder imprimir, pero la tinta se va a salir cuando esté seca. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es utilizar un primer, que es un gel que se aplica sobre la superficie que vamos a imprimir, y lo que se hace es aplicar el gel
con el mismo shablón, es decir, imprimir una capa del diseño con el primer y luego, una vez seco este primer, arriba podemos imprimir con la tinta. Eso nos va a dar la adherencia que necesitamos en el polipropileno para que le podamos estampar arriba. El tipo de shablón que podemos utilizar es también similar a las demás tintas, desde 90 hasta 190 hilos si queremos hacer detalles muy finos. El secado suele tardar de 15 a 20 minutos, así que es un secado rápido. Y tanto para la dilución como la limpieza podemos utilizar los mismos diluyentes que para las tintas vinílicas. Y por último vamos a hablar de las tintas sintéticas. Se tratan de esmaltes de una tinta en base al aguarrás. Es el mismo tipo de composición química que los esmaltes sintéticos que podemos comprar en pinturerías. Entonces es una tinta que nos va a servir para imprimir sobre papel, madera, metal, en sí, sobre todos los tipos de material en los que podemos pintar con un esmalte sintético. La terminación de esta tinta, en lugar de ser brillante como en otras, es un acabado mate, o sea, sin brillo y de textura terciopelada. Podemos utilizarla con shablones de hasta 150 hilos para detalles finos o si vamos a hacer trabajos con plenos grandes de color, podemos utilizar mallas de 70, 80 hilos. El secado de esta tinta es en dos etapas. Una primera etapa que es la evaporación del solvente, del aguarrás, que se produce entre 2 y 3 horas desde la impresión. Y el resto, el secado final de esta tinta va a ser por oxidación y se produce entre 24 a 72 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Para diluirlo, en lugar de utilizar los diluyentes convencionales de serigrafía, vamos a utilizar un aguarrás que tiene que ser de buena calidad para que no nos afecte a los colores de las tintas. Y ese mismo aguarrás podemos utilizarlo para la limpieza. También vamos a encontrar otros tipos de tintas en el mercado, ya no con tanta facilidad que las que acabo de mencionar, pero si buscamos vamos a encontrar otros tipos de tinta. Algunos fabricantes, hay varias fábricas en el país, así que algunos fabricantes hacen unas, otros hacen otras. Tenemos tinta para globos, por ejemplo, que es una tinta muy elástica que da la sensación de estar trabajando con un chicle derretido, para darles una idea. Y esa es la propiedad que va a resultar importante a la hora de estampar sobre globos, que es algo que necesita mucha elasticidad para que cuando el globo se infle la tinta no pierda definición. También tenemos tintas especiales para corcho, para goma eva, que son también tintas de gran elasticidad, pero que están formuladas especialmente para que se puedan adherir a estos elementos. Respecto a los porcentajes de dilución, etcétera, siempre es recomendable consultar ya sea al distribuidor al que le compramos las tintas, o incluso algunas fábricas ponen a disposición toda esa información en fichas técnicas en sus páginas web, porque de una fábrica a otra puede variar a veces el porcentaje, quizá en proporciones mínimas, pero está bueno tener a mano siempre el dato exacto de cuándo es el máximo permitido de diluyente para la tinta que estemos utilizando. Bueno, hasta acá vimos las tintas para usos generales. En la próxima clase vamos a estar viendo las tintas textiles, que tenemos una gama bastante amplia de tintas y con consideraciones muy específicas para cada una. Todo este material teórico también se los voy a estar dejando por escrito en formato Word y en PDF para que ustedes lo puedan descargar ya sea en su teléfono o en una computadora o directamente verlo en línea. Y la idea es que también les quede como futuro material de referencia y consulta.
Bueno, cualquier duda o consulta que tengan respecto a este tema, a alguna de las tintas en particular, no duden en consultarlo, que vamos a ir despejando todas las dudas durante el transcurso de las clases. Un saludito.